¿no? Nutrición. Toca a anciano, ¿no? Bueno, entonces, hospitalizados y adulto mayor. Ya. Entonces, el grupo de adulto mayor es un grupo... Yes. Es un grupo especial. Ya nuestra población cada vez se sobrevive a una diversa cantidad de patologías, ¿ya? Y cada vez tenemos más pacientes mayores, ¿ya? Adulto mayor en general se llama mayores de 65, pero esto es muy variable, ¿ya? Porque hay personas que llegan muy bien a los 65, pero otras personas que no. Perdón, vamos a compartir toda la pantalla. Acá está. Entonces, los problemas nutricionales en el anciano son bastante comunes, bastante frecuentes. Los requerimientos del anciano varían también. Bueno, en general son los mismos, pero por ejemplo, el índice metabólico basal disminuye, ¿ya? La actividad física disminuye también porque los ancianos tienden a tener menor actividad física. Imagínense una persona de 75 años, ya no se le puede decir que haga 1 hora de ejercicio al día. También la termogénesis disminuye. En general, todo el requerimiento disminuye, es el mismo, pero disminuye todos sus parámetros, tanto el metabolismo basal como la actividad física, como la termogénesis. La importancia de mantener la nutrición en esta edad es que ayuda a conservar la salud, ayuda a prevenir enfermedades. Si ya tienen enfermedades, complemente el tratamiento, el buen estado nutricional, facilita la recuperación y mejora los resultados de episodios agudos como neumonía, COVID, etc. La composición corporal de las personas mayores cambia, ¿no? Los jóvenes, como ustedes, tienen una composición moral distinta, composición corporal distinta, moral, muscular 50%, ¿no? Y la masa grasa es más o menos un 20 a 30%, ¿no? Perdón, 15 a 20% de masa grasa. El resto son tejidos, pues, ¿no es cierto? Conforme uno avanza en la edad, mi grupo, mi collera, mi promoción está acá. Bajamos la masa muscular, obviamente, ¿no? Y aumentamos nuestra masa grasa, ¿no? Y los ancianos tienden a perder más masa muscular a partir de 65, como dije. Esto es relativo, ¿no es cierto? Y aumenta la masa grasa. El peso suele ser el mismo, pero fíjense cómo cambia la composición corporal y eso es perjudicial para las personas mayores. Las necesidades energéticas disminuyen a medida que avanza la edad. Ahí está, por lo que les dije, ¿no? La masa muscular disminuye, el tejido adiposo aumenta, el índice metabólico disminuye 2% por década, ¿no? Y hay una disminución progresiva de la actividad física, como ya mencioné. Por tanto, las necesidades calóricas también deberían cambiar. Por ejemplo, una mujer de 73 años comparada con las mujeres de 90 a 96 años, por ejemplo, el índice basal sigue cayendo, sigue cayendo. El índice de actividad también cae, disminuye. No es lo mismo una persona de más de 90 años y una persona de más de 70, ¿no es cierto? A pesar que ambos son ancianos. Igual en los varones también disminuye el metabolismo basal y disminuye mucho la actividad física, ¿no es cierto? Entonces, todo esto tiene que adaptarse. Por tanto, en general, las personas mayores comen menos y deben comer menos, ¿no? Si no comen menos, tienden a acumular más grasa.
¿Ya? El aporte calórico, por tanto, debe ir disminuyendo. Acá está a vuestra edad, ¿no? Más de 2000 calorías. A mi edad debemos llegar, bueno, estos son gringos por si acaso, ellos consumen más, son más grandotes, ¿no? Pero en general hay que ver la progresión, ¿no? Acá 2500, acá menos de 2500, ¿no? Y una persona más de 60 debe consumir menos de 2000 calorías. En varones y en mujeres. Mujeres 2000, menos de 2000, 1500 más o menos, en cantidad de calorías. O sea, el consumo es menos, ¿no? Debe ser menos. La distribución debería ser igual, o sea, igual hidratos de carbono deben consumir más o menos 50-60%, fibra 20%, 20 gramos por día, perdón, por lo menos, grasas 30-35% del total de energía. El problema está en las proteínas, ¿no? Las proteínas, que además les quitan a los ancianos, le dicen no coma carne, no coma huevo, no tome leche, ¿no es cierto? Las principales fuentes de proteína. Hay estudios de aporte de proteínas, ¿no? Y se ve cómo con la edad el aporte en la dieta de proteínas va cayendo también, ¿no? Y esto es lo malo, ¿no? Porque está bien que baje las calorías, pero las proteínas, ¿no? No deberían bajar. Y hay una disminución del aporte de proteínas por edad, fíjense, todas las edades va cayendo el aporte de proteínas. Por tanto, el, el, eh, el requerimiento de proteínas para adultos suele ser insuficiente, o sea, perdón, el aporte de proteínas en los adultos puede ser insuficiente en ancianos. El aporte de proteínas se basa en los cambios fisiológicos que hemos explicado, las circunstancias clínicas, la actividad física, traumatismo que tienen las personas mayores, hospitalización, enfermedades crónicas. El nivel óptimo de proteínas en los ancianos debería ser 1.2. Hay que recordar que en la edad normal el aporte de proteínas es 0.8 a 1 gramo por kilo día. Los ancianos deberían consumir un poco más de proteínas, ¿ah? Y nosotros les quitamos 1.2 y hasta 1.5. Hay el dogma de que las proteínas dañan el riñón y no es cierto. Dañan el riñón cuando el paciente es renal, pero si el paciente no es renal, ¿no? No dañaría el riñón, por tanto el aporte de proteínas debe ser entre 1.2 y 1.5, lo cual es más alto que el requerimiento, que el aporte recomendado para adultos. Este nivel de aporte de proteínas es seguro en presión de una buena función renal, lo que les acabo de decir. El peso del adulto mayor puede enmascarar los cambios en la composición corporal. O sea, el peso puede estar igual, ¿ah? Pero, o bajar inclusive como acá, ¿no? Si baja de peso el paciente mayor, principalmente baja masa muscular, no baja masa grasa, grasa por si acaso, ¿no? La masa muscular disminuye tanto en las extremidades, piernas, brazos, ¿no? En general baja la masa muscular, ¿no? La masa grasa no, se defiende, ¿no? Por tanto, es malo que un adulto mayor baje de peso, ¿no? Salvo pues que esté, o sea, si está en sobrepeso, déjenlo ahí. Salvo pues esté en obesidad, ¿no? Si está en obesidad, sí, se recomendaría bajar, o sea, si está con índice de masa más de 30. Pero si tiene índice de masa de 26, 27, 28, ¿no? Entonces, preferible dejarlo ahí, porque si va a bajar de peso, va a perder masa muscular. Prevalencia de baja masa muscular en pacientes adultos mayores. Mire, del 10 al 20%, más o menos, varones, mujeres, ¿no? Varones, mujeres. Más de 70 años, del 20 al 30%, más del 30%. 75, 80 años, del 30 al 30, casi al 40%, ¿no? Y mayores de 80, la mitad casi de la población pierde masa muscular, ¿no? Adultos mayores de 80 años, ¿no? Claro, hay factores fisiológicos también, ¿no? Disminuye la testosterona, disminuye la hormona de crecimiento, ¿no es cierto? La disminución de masa corporal se llama sarcopenia. Sarcopenia. La sarcopenia es la disminución de masa muscular más la disminución de la fuerza o el rendimiento físico, que es una consecuencia de la baja de la masa muscular, ¿no es cierto? Estos datos nos hablan de sarcopenia. Sarcopenia.
Entonces, sarcopenia, disminución de la masa muscular. Ya hicimos, creo, ¿no es cierto? Sarcopenia. Disminución de la, se mide por disminución de la fuerza muscular o bajo rendimiento físico. Suele ser progresiva, ¿no? Generalizada, ¿no? Y tiene riesgos adversos, claro, porque cuando pierden fuerza, tienden a caerse, tienen discapacidad física, poco a poco no pueden hacer las cosas, hay que ayudarlos a caminar, a levantarse, mala calidad de vida y finalmente está asociado con muerte. ¿Por qué hay sarcopenia? Porque, de hecho, a esta edad hay disminución de la hormona de crecimiento y, por tanto, del factor de crecimiento similar a la insulina. Hay disminución también de la testosterona. Y si a esto se suma la falta de aporte proteico, entonces la sarcopenia es mucho mayor. A la vez, esta disminución de masa muscular aumenta el riesgo de caídas. Y si el paciente mayor o la paciente mayor además tiene disminución de masa ósea, tiene alto riesgo de fracturas por caídas, ¿no? Y esto conlleva, como hemos visto ya, a más desnutrición por un lado y a una serie de complicaciones médicas. La clasificación de sarcopenia, hay una presarcopenia, sarcopenia y sarcopenia severa. No se diferencia en que en uno de ellos solo baja la masa muscular, en el otro ya funcionalmente disminuye la fuerza y el rendimiento, y en el otro además se agrava estos tres factores. Personas, ¿cómo se evalúa la sarcopenia? ¿No? Se puede evaluar por velocidad de la marcha y por la fuerza de la presión de la mano, ¿no? Son pequeñas pruebitas que se pueden hacer para determinar si el paciente está haciendo sarcopenia o no, ¿no? Si todo está bien, ausencia, pero si está afectada la velocidad de la marcha y la fuerza de presión, entonces el paciente tiene sarcopenia, ya sea baja o leve, ¿no? Como le decía, la sarcopenia es multifactorial. Uno de ellos es la edad, porque fallan este declive hormonal de muchas hormonas. El eje GH-IGF-1, la testosterona, los estrógenos en las mujeres, ¿no? Pero a esto se suma el sedentarismo, la baja actividad física, enfermedades crónicas, ¿no? Diabetes, hipertensión, artrosis, la depresión inclusive, ¿no? Hay lesión oxidativa, hay una mala regulación de las citoquinas catabólicas, aumento de la miostatina, disminución de motoneuronas alfa, y a esto se suma la mala nutrición, ¿no? O la hiporexia que a veces tienen los pacientes. El otro término que se utiliza bastante en personas mayores es la fragilidad. Perdón. Fragilidad. La fragilidad es la suma de la sarcopenia, ¿no? Perdón, la diferencia entre fragilidad y sarcopenia es que la sarcopenia básicamente es un diagnóstico de disminución de masa muscular. La fragilidad puede ser una consecuencia de la sarcopenia, pero además en la fragilidad el paciente pierde peso, se agota, debilidad, lentitud al caminar y bajo nivel de actividad física. De acuerdo al grado de fragilidad, los pacientes requieren ayuda o no ayuda. Algunos son independientes. Generalmente los independientes todavía hacen sus cosas por sí mismos, pero los que ya tienen un grado de fragilidad mayor, ¿no? Son dependientes de personas que les cuiden, ¿no? Personas mayores, ustedes habrán visto, incluso en la familia uno puede ver a veces personas cómo se van deteriorando, los abuelitos, las abuelitas, ¿no es cierto? Se combinan estos ¿no? y es muy grave, ¿no? Este es un problema de salud pública, porque, como les dije, cada vez vemos más ancianos. De hecho, la facultad ha incorporado muy bien, el curso de geriatría, porque así como se lleva pediatría, debe llevarse geriatría, y ya se ha incorporado el curso, ese es un avance en nuestra facultad, ¿no? Porque es un manejo especial. Todos estos conceptos de fragilidad no los ven en ninguna especialidad, ¿no? En ninguna especialidad. Los ven en geriatría, ya que en nutrición, claro, ¿no? La prevalencia, miren, es 36%, la prevalencia de sarcopenia en las personas mayores, ¿no? Y varía entre varones y mujeres, ¿no? En varones, la sarcopenia, ¿no?
llega al 53% moderada y 11% intensa. Miren, o sea, en total, más de 60% de sarcopenia en personas mayores. Las mujeres, al final, tienen más fuerza, tienen menos masa muscular, ¿no es cierto? Hemos dicho, pero menos posibilidades de sarcopenia, ¿no? Y esto se ve en la práctica, ¿no? Los abuelitos, la pareja de abuelitos, ¿no? A los 60, el abuelito es el que todavía está bien y la abuelita se está desgastando, ya está más viejita, se le ve más viejita. Pero a ver, fíjense, a los 70, 80, ¿no? ¿Quién carga a quién? ¿No? Es la abuelita la que carga al abuelo, ¿no? La abuelita está más fuerte que el abuelito. Ahí está, miren. Los datos indican menos sarcopenia que los abuelitos, ¿no? 22% más 9 son 30%. Acá 60%, ¿no? Y eso se ve en la práctica. Por eso hay que conseguir buena esposa que después los cargue, ¿ya? Riesgo relativo de discapacidad. Riesgo en base a 1. O sea, este tiene 3 veces más riesgo de discapacidad, 4 veces más riesgo de discapacidad. Es el abuelo después, ¿no? El que estaba lícito, ¿no? Más riesgo de discapacidad. La mujer también, pero no tanto, 1.43. ¿Cuánto cuesta eso? Cuesta miles de millones de dólares, ¿no? Claro, acá el Estado se desentiende de esta población, ¿no? Se desentiende, siempre se ha desentendido, ¿no? Bueno, o lo atiende parcialmente. La seguridad social, el hospital, es que carga con este grupo de pacientes, ¿no? Con las enfermedades, con medicación, etcétera. Pero ¿quién atiende a estas personas? ¿Quién los atiende en el día a día? La familia, ¿no? La familia. En otros lugares bueno, hay centros de gerontes o centros de ancianos, ¿no? Donde los ancianos incluso tienen seguros, pagan seguros para que después, cuando ya no puedan más, dicen, me voy a mi centro, pero es un centro de lujo, pues, ¿no? Con enfermeras simpáticas, ¿no? Y con parques, con jardines, ¿no es cierto? Pero en nuestro medio no hay, ¿no? Quien carga con esta responsabilidad es la familia, ¿no? Y algunos cargan y algunos no cargan también, ¿no? Encima los abuelitos los maltratan, ¿no? Nadie los atiende, nadie le lleva la comida, ¿no? En el mejor de los casos, las familias pues asumen este gasto, ¿no? O sea, por eso incluso machistamente a veces recomiendan, dicen, tengo una hija para que al final te atienda, ¿no? Porque el varón se va, ¿no? Ese concepto hay, pues, ¿no? Que no debía existir, a mí me parece que no, ¿no? Tengo una hija para que al final de tus días te atienda siquiera, o que te vea, dicen, ¿no? Así habla la gente. Cuando, bueno, en realidad el Estado debe ser responsable, pero también uno mismo, ¿no? Debe ser responsable en tratar de tener un sustento para esa edad, ¿no? Tener un presupuesto para esa edad, ¿no? No sé, pues vendes una casa, pues, ¿no? Y dice, esta ya, la venta de esa casa es para mi atención. Los hijos, malos hijos se lo gastan encima, ¿no? O les venden la casa al abuelito, ¿no? Bueno, se ven tantas cosas, pero es un gasto, o sea, hay que prever este gasto. Si decimos querer a nuestros abuelos, hay que prever que ellos tengan este sustento en dinero, ¿ya? Para atenderlos en el final de sus días, ¿no? Porque obviamente los hijos, ¿no? También tienen actividades, trabajan, etcétera, ¿no? Y no pueden hacerse cargo. Pues esto requiere a veces 24 horas al día. 24 horas al día. Por eso son miles de millones de dólares, imagínense, ¿no? Entonces, el hijo, por más bueno que sea, no va a estar pues 24 horas al día con el papá o con la mamá o con los abuelos, ¿no? Entonces, estas cosas deberían preverse. El Estado debería preverlas, pero si no las prevé el Estado, las familias deben prever esta situación, ¿no? Un consejo les doy porque Popeye el marino soy. La suplementación nutricional, porque claro, es que debemos ver, claro, somos médicos, pero también el conocimiento médico nos da ciertas ventajas, fíjense, para ayudar en primer lugar pues a nuestra familia, ¿no es cierto? Ya, ya. Bueno, se ha demostrado que la suplementación, entonces, ¿qué dice? Pues le damos pues nutrientes a los abuelitos, ¿no? Les damos estos suplementos que existen en el mercado, ¿no? Gerontoforte, ¿qué más hay? Ensure adultos, ¿no? Hay una serie de productos, pues, ¿no? Porque la industria siempre atenta a estos datos, ¿no? Ofrece, ¿no? Y de hecho, bueno, puede estar bien, pero lo que no dicen es este estudio, que es uno de los estudios importantes, porque es un estudio en varones y mujeres mayores de, bueno, alrededor de 80 años, ¿no? Entre 70 y 90 años, y 98 años, y se midió la fuerza, ¿no? En, en, en la cadera y la rodilla, ¿no?
tras una intervención de darle estos suplementos durante 10 semanas. ¿Qué se demostró? Acá está. Que este es el grupo control y este es el grupo que daba suplementos. Fíjense, ¿hay diferencia? No hay diferencia, ninguna diferencia. O sea, darle suplementos no demostró mejorar la fuerza muscular en los pacientes, en este grupo de pacientes. Cuando le hicieron hacer ejercicios al grupo de pacientes, porque había otro grupo de ejercicio, sí mejoró, incluso sin darle suplementos. ¿Ah? Ahora, si les hacías hacer ejercicio y les daba suplemento, acá sí funcionaba el asunto, ¿ya? Acá sí funcionaba. Incrementa la fuerza muscular. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hacer ejercicio, ¿no? Y darles un suplemento o mejorar pues su alimentación en proteínas, ¿no es cierto? Bueno, ya cómprale su Ensure, ¿ya? Pero si solo le compras, ¿no? No va a mejorar en nada. Tiene que hacer ejercicio. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio deben hacer estas personas mayores? Obviamente no los vas a poner a correr, pues, ¿no? Ya abuelito, 5 kilómetros hoy día, ¿no? No se puede. Se recomienda ejercicio de ganancia de fuerza. O sea, pequeñas pesitas en la mano. Basta que incluso hagan ejercicio con el propio cuerpo, ¿no? Con el propio peso del cuerpo. Levantar los brazos ya es un ejercicio. Levantar las piernas ya es un ejercicio, ¿no? Hay métodos de ejercicio bastante buenos para este grupo de edad. ¿Cómo se llama esto? El Tai Chi, ¿no es cierto? El Tai Chi, ¿no? Es un excelente ejercicio. Movimientos suaves, ¿no? Movimientos solamente, o pueden utilizar pequeñas pesitas, ¿no? Pequeños ejercicios, ¿no es cierto? Recomendable, ¿no? Para sus pacientes y para sus pacientes familiares, por si acaso. El IMC, ya les comenté que no es un buen indicador en este grupo de edad. La fragilidad, fíjense, se incrementa, ¿no? Mire, con índices de masa normales inclusive, ¿no? 20, 25, ¿no? Hacen más prevalencia de fragilidad. El mejor peso para las personas mayores es 25 a 30, más o menos, ¿no? 25 a 30 de IMC, ¿no? Más peso también puede haber problemas de fragilidad, porque imagínense, pues, baja masa muscular y un montón de grasa, ¿no? Entonces, les dificulta, pues, movilizar esa grasa, o sea, cargar la grasa que tienen es ya todo un esfuerzo, ¿no? Entonces, los dos grupos, o peso, entre comillas, normal o exceso de peso, ¿no? Conviene que estén en sobrepeso estos pacientes. Otros nutrientes, como vitaminas, también afecta. Este es un estudio en personas mayores de 65 años y se demostró que hay un bajo aporte de proteínas y un aporte calórico diario menos de 21 calorías por kilo en general, ¿no? O sea, comen menos y comen menos proteínas. Acá están las vitaminas. También se asocian a fragilidad, ¿no? La ausencia de fragilidad con carencia de vitaminas, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen más fragilidad? Acá, ¿no? Los que tienen carencia de vitaminas. Una vitamina, más de 2 vitaminas, más fragilidad. Los que no tienen carencia de vitaminas, menos fragilidad, ausencia de fragilidad, ¿no? Entonces, hay que dar aporte de vitaminas, ¿no? Vitaminas, entonces, cuando hablamos de vitaminas, dijimos, bueno, en realidad ya casi todas están en la dieta, pero en este grupo de edad sí hay que preocuparse por la presencia de vitaminas en la alimentación. ¿Qué hay que darles? Vitamina A. Entonces, acá sí sirve mucho darle incluso en pastillas, si es que la alimentación no es adecuada, ¿no? Vitamina A. Vitamina D. La vitamina D es frecuente en personas mayores. Casi, yo diría, hay que darles a todos, ¿ya? Vitamina D, porque el riesgo de fragilidad aumenta y el riesgo de caídas. La hipovitaminosis E también está relacionada a fragilidad, ¿no? No hay fragilidad cuando está adecuado, pero cuando hay deficiencia de vitamina E hay fragilidad, aquí es ausencia intermedia y fragilidad, ¿no es cierto? De acuerdo a la cantidad de vitamina E. La D, hay múltiples estudios, ¿no? De la vitamina D. Cuando tienen valores menores de 50, ya hay riesgo de fragilidad. En las mujeres la probabilidad de presentar fragilidad fue significativamente menor. Parece estar medida por el aumento de la hormona de la PTH.
En general antioxidantes, ¿no? Vitamina C, ¿no? Está asociado también a disminución de fuerza, disminución de funcionalidad, fragilidad. Entonces hay que darles pues suplementos vitamínicos a este grupo de pacientes. Hay problemas de masticación y deglución en ese estudio transversal, 826 pacientes, ¿no? Residentes en su domicilio, de edades de más de 70 años hasta 80 o hasta 79, demostraron, miren, un estudio sencillo, ¿no? Ahora que están hablando mucho de las tesis, que le están exigiendo hacer estudios, no, miren, es un estudio sencillísimo. ¿Usan o no usan dentadura postiza? Miren, ¿no? Datos que utilizamos en la práctica diaria. En el Perú no sabemos, ¿no? En Cusco no sabemos. Ese tipo de estudios tan sencillos deberían hacerse, ¿no? 63% usa dentadura postiza. Ya. Todavía el COVID está molestando. 11% dificultad para masticar o deglutir. 11%. Uso de dentadura postiza mayor en mujeres que presentan fragilidad. Miren, ¿no? Estudios muy sencillos que nos dan datos tan interesantes. Una dieta equilibrada. Bueno, estos son los requerimientos, ¿ya? De vitamina E, C, D, folato, vitamina B12 también. Minerales también, ¿no? Hay que velar porque el anciano consuma esto. Si no consume, en pastillas. ¿Cómo se hace el tamizaje o la evaluación nutricional? Debe ser, dicen, todas las personas mayores de 65 años. Toda persona mayor de 65 debería hacer una evaluación nutricional. Y poblaciones con riesgo especial, con fragilidad, enfermedades crónicas, ¿no? Personas que viven o dependen de servicios sociales, que viven en centros asistidos, ¿no? Centros gerontológicos, pacientes que ingresan al hospital y son ancianos, ¿no? Entonces, el IMC ya no es confiable porque los pacientes mayores además bajan de talla, fíjense, bajan de talla, la talla cambia. Dice, no, qué raro, doctor, si yo tallaba 1,60, ¿no? Bueno, ahora tallas pues 1,50, ¿no? Baja la talla. Y por tanto el índice de masa, que es dependiente de la talla, ¿no es cierto? Varía, ¿no? Esta persona, por ejemplo, que tenía un índice de masa de 22 cuando era joven, ¿no? Acá le han bajado mucho ya, ¿no? Pero cambia el índice de masa, ¿no? Por el cambio de talla. Entonces, por eso que ya no se utiliza en ancianos, ¿no? O se utiliza, pero el punto de corte ya no va a ser pues 25, ¿no? Otros métodos, el antecedente de alimentación, o sea, hay que preguntarle, ¿no? La antropometría sigue siendo un dato importante a pesar de lo que acabamos de decir, porque solo cambia el punto de corte, como les repito. También hay datos bioquímicos. Sin embargo, se hace actualmente este instrumento de tamizaje. Hay varios, el MUST, esto lo van a hacer seguramente en geriatría, pero es bueno que ya lo vean. ¿Cuándo les toca geriatría? ¿Próximo semestre o están haciendo ahorita? ¿Alguien está ahí? Próximo semestre, doctor. Próximo semestre. Si es que pasan, ¿no? Bueno, ahí está el MUST, el GNRI, Índice de Riesgo Nutricional en Geriatría, el MST, Instrumento de Tamizaje en Geriatría. De hecho, la mayor parte de estas diapositivas son de un curso de geriatría que hice. Tamizaje y evaluación, ¿no? Bueno, bastantes tipos. ¿Y en qué consiste? En pequeñas encuestas o evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, el MUST, evalúa el índice de masa, ¿no es cierto? Y le da a un puntaje, ¿no? Más de 20 le da 0, de 18 a 20 le da, o menos de 18 le da 1 punto, y menos de 18 le da 2 puntos, ¿no? Y evalúa también si el paciente ha perdido peso en los últimos meses, 3 a 6 meses, ¿no? Si ha perdido menos del 5%, 0, del 5 a 10%, 1, más del 10%, 2. Porque recuerde que cuando el paciente pierde peso, pierde masa muscular. Paciente, puntuación del efecto de una enfermedad aguda. ¿Tiene una enfermedad aguda, sí o no? ¿No? También se le da 2 puntos. Entonces, con esto se hace un puntaje, ¿no? Se suman las puntuaciones, 0 puntos, no hay riesgo, 1 punto, riesgo intermedio, y más de 2 puntos ya es alto riesgo de desnutrición. O sea,
más que una calificación de desnutrido, ¿no? Acá se trata de identificar a los pacientes que están en riesgo nutricional. Porque puede ser que el paciente acá incluso sea obeso, ¿no? Si es obeso, digamos, acá 0 puntos. Digamos, tiene, bueno, acá más de, tiene 30, digamos, 0 puntos. Pero ha perdido peso, bastante, 2 puntos, ¿no? Entonces, es obeso, ¿no? Pero al perder peso en los últimos meses, más del 10%, entra en un riesgo de desnutrición. ¿Por qué? Porque está perdiendo músculo, ¿no? Y eso es un riesgo nutricional. El índice de riesgo geriátrico que utiliza ya también la albúmina, ¿no? El peso, ¿ya? Este es el peso ideal, ¿no? Es una fórmula. Y también, de acuerdo a este resultado, ¿no? De acuerdo al puntaje obtenido, se habla que sin riesgo, bajo, moderado y riesgo importante. Otra forma de tamizaje de riesgo es el NRS 2002. Hasta donde yo sé, no se ha cambiado. Quizás cuando lleve geriatría, a ver, pregúntele a la doctora si ha cambiado. Estado nutricional, ¿no? Estado normal, ¿no? Y lo evalúa por pérdida de peso, ¿no? Pérdida de peso más del 5%, o ingesta debajo del 50-75% de los requerimientos en la semana previa. Miren cómo evalúa. Pérdida de peso más de 5% en 2 meses ya también. Acá es 3, 2 y acá es 1. O alteración del estado general o ingesta de 0 a 25% de las necesidades. Y acá la pérdida de peso es en 1 mes o más de 15% en 3 meses, o índice de masa menos de 18, y alteración del estado general del paciente, ingesta de 0 a 25%. Entonces, todo esto, ¿no? Se evalúa como riesgo nutricional. Acá se agrega si tiene alguna enfermedad y clasifica las enfermedades inclusive, ¿no? 1 punto si es fractura de cadera o es paciente crónico, cirrosis, EPOC, hemodiálisis, diabetes, cáncer. 2 puntos si va a ser sometido a cirugía mayor, ictus, neumonía grave, cáncer hematológico. Y 3, traumatismo cráneoencefálico, trasplante de médula ósea, pacientes en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, todo esto se dan puntajes. La antropometría sigue siendo importante, pero además se puede medir el perímetro de la pantorrilla. ¿Por qué? Porque acá hay poca cantidad de grasa, casi todo es músculo y hueso, como ustedes saben. Entonces, esta medida da un indicador básicamente de cuánta masa muscular hay. El punto de corte es 30 o 30.5. Es el método clínico más sensible para identificar la masa muscular en los ancianos, ¿no? O sea, sí, sencillo, mídese acá. Si sale más de 30, está ok. Si menos de 30, ¿no? Está con probablemente sarcopenia. Signos clínicos, que pierda la grasa subcutánea, atrofia muscular, se evalúa, ¿no? El brazo generalmente. Ya puede haber hasta edemas periféricos, y algunas características especiales de deficiencia de micronutrientes, ¿no? La piel, las mucosas, etcétera. Problemas bucales. Otra evaluación, ¿cómo estamos del tiempo? Estamos bien. Sí, sí, ¿no? Sí. Factores de riesgo de nutrición en los ancianos, ¿no? Factores desde psicosociales o ambientales, aislamiento social, abandono del abuelito, duelo, ¿no? Se muere el abuelito, ¿no? Y a los meses se muere la abuelita, ¿no? Dicen, ¿no? Le ha llamado, dicen, ¿no? Le ha llamado al paraíso y se lo ha llevado también, ¿no? Bueno, no es que los pacientes entren en depresión, ¿no? Y se afectan, ¿no? Se afectan, depresión, no comen y también fallecen, pues, ¿no? Problemas económicos, ¿no? Es importante lo que comentábamos, enfermedades, hospitalizaciones, ingresos a centros sanitarios o geriátricos. Se ha visto que es un factor de riesgo, porque obviamente no los cuidan, pues, dependiendo del centro geriátrico, ¿no? Hay lujosos como en los Estados Unidos, pero tan pobres como en nuestro país. Problemas bucales, ya dijimos, masticación, dentadura en mal estado, dentadura postizas mal ajustadas, ¿no? Se bajan de peso y se les suelta. Sequedad de la piel, de las mucosas, candidiasis, disgeusia, pierden gusto los pacientes, pierden el gusto, ya no les gusta, ¿no? Lo que les gustaba antes ya no les gusta, ya no comen. Disfagias, enfermedades agudas, ¿no? Infecciones, dolor, perdón,
El COVID no se quiere ir. Ictus, dietas restrictivas, ¿no? Dietas bajas en sal, adelgazamiento, a veces incluso les hacen a los pacientes les hacen hacer dietas, ¿no? 85 años, dieta les dicen, ¿no? Nada de sal les dicen, ¿no? Y luego vienen con hiponatremia al hospital, ¿no? Dicen, diabético, usted es diabético, nada de arroz, nada de carne, nada de leche, nada de huevo, ¿no? Los desnutren. Mala información, diría, más que dieta restrictiva. Les encuentran un colesterol un poquito alto, ya nada de grasas, ¿no? Y los desnutren, ¿no? Fibra. Dependencia, ¿no? Algunos dependen para comer, o sea, si no hay nadie quien les haga comer, no comen. Dependencia de movilidad, si están postrados, ¿no? Polimedicación, ¿no? Van a un médico, le receta para el dolor de cadera, van al otro, le receta para el dolor de cabeza, van al otro, le receta para el estreñimiento, van al otro, le receta para la depresión, van al otro, le receta. Por eso que un médico mejor vea todo, ¿no? El geriatra, porque hay interacciones medicamentosas, muchos medicamentos causan serostomía, sequedad de mucosas, disgeusia, trastornos digestivos, hiporexia, mareos, ¿no? ¿No? Corticoides, enfermedades neurológicas, Alzheimer, demencia, ¿no? Trastornos psiquiátricos, depresión, trastornos de la conducta, ¿no? Muy bien. Entonces, todos estos son factores de riesgo, ¿no? En los ancianos. Muy bien. ¿Cómo es la nutrición en pacientes hospitalizados? Cuando uno se hospitaliza. Quien se hace cargo de la nutrición es el médico, bueno, es el médico y el equipo de nutrición. El médico indica el tipo de dieta, pero indica básicamente no solamente el tipo de dieta, indica también si el paciente requiere un soporte nutricional o no requiere soporte nutricional, o sea, la dieta común y normal. Convencional, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, dieta, bueno, para acá está de moda ¿no? En los hospitales, bueno, de moda, ¿no? De moda es una tradición, dieta hipocalórica, hiposódica y además hipoquito, ¿no? Entonces la dieta, bueno, podríamos darla en función de porcentaje de carbohidratos, porque eso realmente lo hace la nutricionista, porque ya como ven ustedes, todos los pacientes requieren, salvo el paciente requiera pues bajar un poco la cantidad de proteínas, ¿no? Si es renal, le dirá 0.8 gramos de proteína por kilo, ¿no? Si es renal, le dirá bajo en sal o tanto de sal, ¿no? Si es diabético, acá la costumbre es dar hipoglúcida, pero en realidad solo habría que quitar los carbohidratos simples, o sea, los dulces, y restringir un poco el aporte de carbohidratos, ¿no? A 40%, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las dietas modificadas, ¿no? Todo es oral, no hay problema. ¿Cuándo intervenimos? Cuando el paciente va a requerir nutrición o nutrición artificial, ya sea enteral o parenteral. La enteral se da generalmente por fórmulas, incluso se da por sonda nasogástrica, y la parenteral se da por vía endovenosa, periférica o central. Y eso es lo que vamos a distinguir acá. ¿Cómo se hace el manejo nutricional en un paciente hospitalizado? ¿No? Primero hay que ver si está bien nutrido o está desnutrido. Si el paciente, sea cual fuere el motivo de hospitalización, digamos COVID, si está desnutrido, ese paciente requiere soporte nutricional. O sea, hay que darle se llama soporte nutricional. O sea, no solamente hay que darle dieta, sino es un soporte nutricional. Si está bien nutrido, ¿no? Dieta convencional esta, ¿cierto? Convencional. Pero si está bien nutrido, pero tiene riesgo nutricional, ¿no? Entonces se espera unos días y si el paciente no tiene aporte suficiente, en 3 a 5 días, ¿no? Este paciente también debe empezar soporte nutricional. Si el paciente tiene bajo riesgo nutricional, digamos se hospitaliza por neumonía o infarto, pero tiene bajo riesgo, no tienen, ahorita vamos a ver la lista de qué pacientes tendrían riesgo nutricional. Entonces, este paciente será una dieta convencional, salvo no tenga un aporte, o sea, no coma, ¿no? Por más de 7 días. Si prevemos que no va a comer, ¿no? O no está comiendo bien durante 7 días, también requiere soporte nutricional. ¿Quiénes tienen riesgo nutricional? Riesgo nutricional. Las personas que han estado perdiendo de peso, ¿no? Antes de hospitalizarse. ¿De acuerdo a qué porcentaje?
leve, moderada y grave. Si se están perdiendo peso en los últimos 3 meses, ¿no? Se puede clasificar como riesgo nutricional y acá cambiaría a alto riesgo. Estos pacientes pueden, si van a estar hospitalizados 3 días, ¿no? Probablemente solamente dieta convencional, pero si van a estar hospitalizados más de 3 días o ya pasó 3 días y no tienen aporte suficiente, iniciar soporte nutricional. ¿Y qué otros factores de riesgo tienen? Que tengan enfermedades de este tipo, que sean sometidos a cirugía mayor, hepatopatías, nefropatías, traumatismos, ¿no? Son condiciones de riesgo nutricional. EPOC, neoplasias, politraumatismos, o sea, casi todos, pues, ¿no? Bueno, alcoholismo, pancreatitis, ayuno, infecciones graves, sepsis, porque por algo se hospitalizan los pacientes, ¿no? Diabetes mellitus, enfermedad inflamatoria intestinal, drogadicción, grandes quemados, VIH, ¿no? Entonces, en estos hay que empezar soporte nutricional. Ahora, además hay que preguntarse si el intestino funciona o no. Si funciona, hay que preguntarse si la dieta oral cubre por lo menos 2/3 del requerimiento. Si sí cubre, entonces todo se da por vía oral, en suplementos orales, ¿no? O sea, en comida. Si no cubre, hay que utilizar generalmente sondas, ¿no? Sondas para darle nutrición enteral. Si el intestino no funciona por algún motivo, ¿ya? O sea, tiene obstrucción intestinal, ¿no? O alguna enfermedad intestinal o la boca, esófago, estómago, que no permita darle nutrición enteral, entonces tenemos que elegir nutrición parenteral. Y depende del tiempo. Si vamos a darle por menos de 7 días, usaremos una vía periférica. Pero si va a ser por más de 7 días, hay que utilizar una vía central. Acá estamos en la nutrición enteral. Entonces, hay que ver si el paciente no va a poder comer durante 4 a 6 semanas, menos de 4 a 6 semanas o más de 4 a 6 semanas, ¿no? Si es que no puede comer durante un periodo corto, que va a ser menos de, prevemos que no es así, o ya pasaron 4 a 6 semanas y el paciente, bueno, todavía tolera, entonces este paciente se le aplica una sonda nasoenteral, que puede ser nasogástrica, nasoduodenal, nasoyeyunal, ¿no? Se utiliza generalmente la nasogástrica, pero si se ve que hay un residuo gástrico elevado, entonces pasa a una sonda nasoyeyunal para nutrición, para darle suplementos. El suplemento nutricional o el aporte nutricional no es solamente la comida licuada, por si acaso, ¿ah? Actualmente existen preparados ya específicos para cada tipo de paciente. Si es que el paciente, ¿no?, está más de 4 a 6 semanas con sonda, o preveemos que el paciente, ¿no?, va a estar con una alteración tal que no va a poder comer por más de 4 semanas, entonces es mejor hacerle una ostomía. ¿En quiénes se hace esto? Pacientes con estenosis esofágica, cirugía maxilofacial que se complica y que no se arregla por más de 4 semanas, cirugía del tracto gastrointestinal superior, ¿no?, que no se arregla más de 4 semanas, y pacientes gravemente desnutridos. Se le hace una ostomía, o sea, una cirugía para comunicar, ¿no?, la piel con ya sea el estómago, gastrostomía, duodeno, duodenostomía o yeyunostomía, ¿no?, generalmente, ¿no? Y esto, y se alimenta el paciente por la ostomía. Esto ocurre generalmente en pacientes que están en estado vegetativo, ¿no? O están en coma o mucho tiempo, entonces, o se van a la casa inclusive, se van con su ostomía. O sea, es preferible una ostomía a una sonda. Porque la sonda, por más de 4 semanas, lesiona las mucosas, ¿no? Lesiona la mucosa nasal, la mucosa esofágica. Por tanto, no es recomendable tener con sonda al paciente por más de 4 a 6 semanas. Acá está, gastrostomía o yeyunostomía, ¿no? Hay que ver el control de complicaciones. Acá, perdón, esto empieza acá. Cuando se empieza la nutrición enteral por sonda, ¿no?, depende de la duración. Corto plazo, sondas nasogástricas, pero largo plazo hay que hacer yeyunostomía o gastrostomía. Pacientes que han tenido hemorragias cerebrales, traumatismo encefalocraniano, se van a la casa, ¿no? Estos pacientes deben irse con gastrostomía. O pacientes con cáncer que no pueden ya comer, ¿no? Es mejor mandarlos con gastrostomía. Indicaciones de nutrición enteral, ¿ah? Entonces, patología digestiva médica y quirúrgica.
En nutrición enteral, o sea, pueden comer estenosis parcial de la vía digestiva, fístulas enterocutáneas, pancreatitis, hepatopatías severas, ¿no? Bueno, todas estas enfermedades se puede utilizar todavía nutrición enteral. Enteral. Otras patologías, si hay gastrectomía, también se puede hacer, solo que la sonda irá más abajo, pues al yeyuno, ¿no? Trasplante hepático también, pancreatectomía también, solo que irá más abajo del duodeno, ¿no? Esofaguectomía, cáncer de cavidades orales, mientras se pueda colocar una sonda, se da este tipo de tratamientos, ¿no? Otras indicaciones, demencia, coma, ¿no es cierto? Accidentes cerebrovasculares, anorexia nerviosa también se puede utilizar, sondas, traumatismo cráneoencefálico, enfermedades degenerativas, a veces que ya no pueden deglutir, ¿no? Lesiones medulares, ¿no? Depresión, psicosis, politraumatismos, grandes quemados, sepsis, insuficiencia renal anciana. En todos ellos hay que utilizar, ¿no? Nutrición enteral, ¿no? Contraindicaciones, que haya obstrucción intestinal completa, obvio, ¿no es cierto? Si hay obstrucción intestinal completa, no puedo dar enteral. Peritonitis, ¿no? Perforación intestinal, no se podría utilizar, ¿no? Vómitos incoercibles, tampoco, ¿no? Diarrea intensa, tampoco. Isquemia intestinal, obviamente, no se podría utilizar. Shock, tampoco en shock. Pancreatitis aguda grave, en su estadio agudo, no se debe utilizar. Cuando ya va recuperándose, sí se utiliza. Fístulas gastrointestinales de alto débito, tampoco, porque todo se va a ir por la fístula, ¿no? Toda la comida. Entonces, en esto generalmente hay que utilizar nutrición parenteral. Acá está. Entonces, si está funcionante, ¿no? Oral. Si no está funcionante, como en los últimos casos, en estos, ¿no es cierto? Entonces, nutrición parenteral. Si va a ser menos de 7 días, periférica. Más de 7 días, central, ¿no? Un catéter venoso central y por ahí se le da la nutrición. Existen también preparados actualmente para este tipo de nutrición, ¿no? Endovenoso. Contraindicaciones para la terapia parenteral. Obviamente, si el sistema gastrointestinal funciona, no se debería utilizar, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, pacientes que están en shock, etcétera. Pacientes incapaces de tolerar el volumen, ¿no? Hay que ver mucho el volumen, cantidad de lípidos, proteínas, carbohidratos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales, ¿no? Contraindicaciones para la nutrición parenteral periférica. La periférica se puede utilizar, como dijimos, 7 días, pero incluso 7 días es mucho, porque por la carga de solutos que tiene la nutrición, va a irritar las venas periféricas y se van a dañar, ¿no? Sin embargo, hay algunas contraindicaciones de esta nutrición periférica: malnutrición grave, ¿no? De frente, central; estrés metabólico intenso, quemados, por ejemplo, ¿no? Central; grandes necesidades de nutrientes, central también; restricción de líquidos, ¿no? También mejor es central para dar un aporte con baja cantidad de volumen y más solutos; y que la necesidad de nutrición parenteral sea más de, acá diría yo, una semana, ¿no? Y paciente con insuficiencia renal o hepática. El requerimiento de proteínas 0,9 a 1, perdón, este es de calorías 0,9 a 1 calorías por hora por kilo de peso. El requerimiento de proteínas depende, ¿no? Depende del estrés o de la enfermedad. Pacientes pueden usar de 1,2 a 1,5 porque están enfermos, recuerden. Y si el requerimiento o el estrés es muy agudo o muy intenso, quemados, por ejemplo, se utiliza hasta 2 gramos de proteína por kilo por peso por día. Y este es de acuerdo a la actividad física. Bueno, hospitalizado no se puede hacer actividad física, reposo, movimiento en cama, deambulación. Ese es el requerimiento de calorías. Se multiplica esto por esto. Y cuando hay factores de estrés, también se multiplica la cantidad de calorías halladas por este índice, ¿no? Cirugía 1,2, traumatismos 1,3, sepsis 1,6, quemados 2. O sea, en quemados hay que dar el doble de calorías. Por ejemplo, si salió acá 70 calorías por hora, ¿no es cierto? Acá hay que dar 140 en un quemado, ¿no? Por eso es importante. Existe, por si acaso, la especialidad de nutrición hospitalaria, ¿no? Existe un grupo, que los de UCI se hacen cargo, hay un grupo de UCI que se hace cargo de esto, ¿no? Muy bien, creo que ahí nos quedamos. Así. A ver, ¿qué más hay? Manifestaciones clínicas de deficiencias nutricionales, ¿no? O sea,
para ver si tiene alguna deficiencia, bueno, son las manifestaciones. Generalmente pacientes que están mucho tiempo en UCI, ¿no? Comienzan a hacer deficiencia de vitamina B12, folatos, tiamina, vitamina C, y van a presentar algunos signos de estas enfermedades, como hemorragia de encías, petequias, glositis, queliosis, ¿no? Y otras que pueden indicar. Por eso que en los suplementos nutricionales que se da, ¿no? Ya está determinado el requerimiento de todas estas vitaminas y minerales. Esta es la composición típica de una formulación para nutrición endovenosa, ¿no? El volumen 1 a 2, dextrosa 10 a 25%, aminoácidos 3 a 8%, se da lípidos, se da sodio, potasio, fósforo, magnesio, calcio, ¿no? Y estos elementos traza como minerales y vitaminas. Estas son sugerencias de pacientes de nutrición parenteral para pacientes en áreas críticas. La energía, ya dijimos, 1 a 1.2 calorías por hora por kilo o 20 a 25 calorías por kilo por día, es otra fórmula. Dextrosa, 60-70% de toda la carga. Lípidos, 30-40%, ¿no? Y aminoácidos, dependiendo de la función renal, si está normal, 1.2 a 1.5. Si es hepático, por ejemplo, baja, hay fórmulas especiales para hepáticos y fórmulas especiales para encefalopatía, ¿no? Que hacen, pues si esto los carga mucho de proteínas, hacen más encefalopatía, por eso que se les baja. Y pacientes con falla renal, ¿no? Que también se les baja. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Listo. Con esto acabamos. Muy bien, espero que, bueno, si hay preguntas, comentarios, nos vemos ya en el examen, ¿no? Sí, Doctor, sí. tenía una duda. Para retrasar la baja de talla en el paciente adulto mayor, una medida sería mantener su índice de masa corporal en valores normales. La principal causa de baja de talla en los adultos mayores es la osteoporosis, ¿no? Por tanto, tendría que ser prevenir la osteoporosis, porque las vértebras se van achatando, se van comprimiendo, y eso es lo que causa la disminución de la talla. Pero, bueno, entonces la mejor forma de prevenir la disminución de talla sería evitar la osteoporosis. Pero esto puede ser variable, ¿no? O sea, de todas maneras las personas van a bajar unos centímetros de talla. Entonces, el objetivo no es bajarle, hacer que tallen menos, ¿no? El objetivo es básicamente que estén saludables, que no tengan osteoporosis, ¿no? O sea, la talla va a bajar sí o sí, ¿no? Va en algunos más, en algunos menos. Los pacientes que hagan osteoporosis van a bajar más la talla todavía, ¿no? El mejora de masa muscular no va a disminuir la talla directamente. Pero se sabe que, por ejemplo, el mejor tratamiento para osteoporosis es mantener una masa muscular adecuada, el ejercicio, ¿no? Indirectamente la mejora de masa muscular podría disminuir, digamos, la disminución de la talla. Muy bien. Doctor, bueno, dos preguntas. La primera es, ¿cómo haríamos en el caso de que sea un paciente anciano renal para hacerle, o bueno, para que tenga su requerimiento de proteínas? Y la segunda pregunta es, en el caso de que tengamos, o bueno, haya personas que todavía no han llegado a ser ancianos, o sea, tienen menos de 65 años, ¿qué medidas podríamos, tomar para esas personas para que, digamos, no tengan tantas complicaciones en el futuro por la sarcopenia? La sarcopenia del anciano va a estar en relación a la masa muscular que tengas de joven o de adulto. Por tanto, la mejor recomendación sería que las personas en general, como tú dices, menores de 60 años, mantengan una masa corporal adecuada, lo máximo posible. Y para eso es necesario que hagan ejercicio, actividad física. ¿Cuánto de ejercicio deben hacer? 150 minutos por semana. O sea, esto no es solamente para bajar de peso, todas las personas deberían hacer 150 minutos de ejercicio
semanal, por lo menos. Entonces, esa sería la mejor prevención, porque cuanto mejor masa muscular tengas a tus 60 años, ¿no? Obviamente con la edad va a seguir bajando, pero va a bajar menos. Si ya partes con una masa muscular baja, ¿no? Imagínate, de anciano vas a tener ya, ¿no? Vas a bajar mucho más, ¿no? De todas maneras vas a bajar. Entonces, la mejor prevención sería esa, ¿no? Nutrición adecuada y ejercicio 150 minutos por semana para toda persona. Toda persona debería hacer. Ejercicio, les recuerdo, no es solamente ir caminando al mercado, como dicen las señoras, ¿no? Dice, doctor, yo voy caminando al mercado, no. Tiene que uno que agitarse para que sea ejercicio. Tiene que haber, la frecuencia cardíaca aumentar, o una forma de saber si uno está agitado es hablar, ¿no? Si uno habla y no puede hablar correctamente, entonces significa que ha hecho un buen ejercicio. Esa sería la mejor prevención. Respecto a la primera pregunta, en los renales, efectivamente, ¿no? En los renales es un problema porque el requerimiento, se sabe que la proteína excesiva puede deteriorar más la función renal. Por tanto, el requerimiento en una nefropatía o un paciente con insuficiencia renal grado 3 y 4 debe darse solamente 0,7 a 0,8 gramos de proteína por kilo. Y se prefiere que sea una proteína de alto valor biológico, o sea, que tenga todos los aminoácidos posibles. ¿Quiénes tienen esto? La clara del huevo, ¿no? Y las carnes, ¿no? Las carnes magras. Entonces, hay que bajarle la proteína, pero hay que darle proteína de alto valor biológico. Pacientes con insuficiencia renal grado 4, 3, 4. Cuando el paciente ya pasa a grado 5, o sea, ya dializa, este paciente ya, esta recomendación de bajarle proteínas ya no es válida. Hay que aumentarle. Se da generalmente de 1 a 1.2 y están proponiendo incluso darle hasta 1.5 porque es una edad, es un tiempo en que se desnutren. Lo malo que como ya le dijeron al paciente baje las proteínas, ¿no? Entonces los pacientes se acostumbran, o a veces la enfermera le sigue indicando que sea bajo en proteínas. Y hay una alta cantidad de pacientes renales que se desnutren por falta de proteínas. Entonces el requerimiento cambia cuando el paciente ya está en diálisis. Hay que aumentarle proteínas, igual de alto valor biológico. Muy bien. Listo. Ok, jóvenes. Muy bien, entonces quizás con la mayoría ya nos volvamos a ver. Bueno, siempre estoy yo, bueno, hasta donde esté, ¿no? En el hospital, cualquier cosa que tengan dudas, tienen mi número. Muchos de los alumnos, incluso cuando son médicos, me hacen una consultita, doctor, tengo un paciente con glucosa 600, ¿no? Porque obviamente uno no puede memorizar todos los conocimientos que se van aprendiendo, ¿no? Los cursos de medicina no es para que aprendan todo, es para que sepan, den una mirada a todo lo que existe en medicina. La nutrición, como escuché, la nutrición no es una opinión, es una ciencia. Hemos tratado de, todas las revisiones, como han visto, son estudios donde demuestran una u otra cosa. Entonces, la nutrición tiende a ser siempre una opinión, ¿no? Dicen, ¿no? Bueno, come tal cosa, no comas tal, pero la nutrición está, de hecho, basada en estudios clínicos, en ciencia. Entonces, todo lo que hemos hecho acá es tratar de buscar qué dice la ciencia respecto a nutrición. Todas las recomendaciones que hemos revisado, que hemos hecho en clases, en su gran porcentaje están basados en ciencia. Claro, siempre hay una opinión del experto, de la persona que tiene más experiencia, en este caso yo, pues que soy el profesor, ¿no? Que trato obesidad, que veo pacientes con desnutrición, ¿no? Siempre hay una opinión, pero principalmente los datos están basados en ciencia. Entonces, obviamente no se van a acordar todos los datos que hemos desarrollado, pero la idea es, en todos los cursos, es dar una mirada a todo este capítulo de nutrición, que como ven es sumamente importante para la presencia, para la aparición incluso de enfermedades, ¿no? Muchas enfermedades están relacionadas, de hecho, la mayoría están relacionadas a los estilos de alimentación. Y todas ellas son prevenibles. Ustedes tienen que tener un bagaje de conocimientos y saber que existe conocimiento respecto a nutrición
que ayudan a la salud en general, ¿no? Entonces, siempre siéntase en la libertad de poder buscarme y consultar cualquier duda que tenga, porque somos sus profesores unos semestres, pero lo seremos para siempre, como dicen, ¿no? Jóvenes, que tengan un buen día, que les haya servido el curso y espero que aprueben todos, pues, ¿no? Ya. A ver, lo voy a ver. Ahorita no te contesto ahorita porque tengo que ver mis horarios, todo eso, ¿ya? Pero ya, bueno, si es posible, sí. ¿Ya? Coordinamos por WhatsApp para la fecha del examen, ¿ya? Ok, hazme recordar, ponme ahí que está pidiendo el cambio de fecha. Ok, jóvenes, que tengan buen día, a tomar su cafecito. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor.